Muy buenas, hermanos. Ahora estamos en capítulo 19. Nos toca el tema de la ley de Dios y en esta primera clase, 19.1, estaremos hablando sobre la ley antes de la caída. ¿De acuerdo? La ley antes de la caída. Os voy a compartir pantalla para que leamos juntos el texto correspondiente de la confesión y ahí está. 19.1 dice ahí la confesión de los tres. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua, prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Bueno, aquí podemos ver que la confesión arranca hablando de dos tipos de ley. Dos tipos de ley que existían antes de la caída de Adán y Eva. Por un lado, leemos ahí lo que está en la pantalla todavía, leemos de una ley universal escrita en su corazón y también leemos acerca de un precepto en particular. Así que aquí hay algo general y también hay algo particular. Pues vamos a empezar por lo particular. Lo particular, como indica ahí la confesión, es el mandato en cuanto al árbol prohibido. De nuevo, dice que Dios le dio un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 17. Está ahí: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí tenemos el precepto particular, ¿verdad? No comas del árbol prohibido. Ahora, tristemente, todos sabemos lo que pasó ahí, ¿verdad? Adán pecó contra el mandato particular del Señor, tomando del árbol, comiendo su fruto en desobediencia a la palabra del Señor. Adán peca contra Dios. Y en este primer pecado, ya que Adán era nuestro representante, nuestra cabeza federal, todos pecamos en él. Al pecar Adán, él estaba condenando a toda su posteridad. Leemos, por ejemplo, en Romanos 5:12, que sin este concepto de una cabeza federal, nos resulta imposible entender Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y aquí está la parte imposible de entender, por cuanto todos pecaron. Solamente podemos entender esta cláusula, por cuanto todos pecaron, si comprendemos que Adán servía como la cabeza federal de la humanidad. Adán comió ese fruto en nuestro lugar. Él era nuestro representante ante el trono celestial. Y la prueba de que todos fuimos constituidos pecadores en Adán, la prueba es la muerte. La muerte. El ser humano muere. Hasta los infantes mueren. Y de esta manera entendemos que Dios imputa el pecado de Adán a toda su posteridad. Romanos 5:12 revela que Adán era nuestra cabeza federal. Es un poco como el ejemplo que os puse el año pasado, cuando Putin declaró guerra contra Ucrania. Toda la nación de Rusia entró en guerra con Ucrania, ¿verdad? Entonces Putin, como presidente, toma una decisión en el nombre de todo el país. Él ejemplifica, representa, simboliza el país. Pasa lo mismo. Adán es nuestro presidente, nuestra cabeza federal. Es que tenemos un precepto particular, que es el precepto, según antes leímos, ¿no?, de no comer de ese fruto del árbol prohibido. Ese es el precepto particular. Pero también más allá del precepto particular, hay lo que dice a principios de la lectura, hay una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Por tanto, antes del otorgamiento de la ley, en los días de Moisés, Dios ya había escrito su ley en el corazón de Adán, de Eva
y de toda la posteridad de ellos dos. Y esta ley tú y yo la conocemos como la ley natural, porque esta ley está en todos nosotros por naturaleza. Por el mero hecho de tú ser miembro de la raza humana, tú tienes una ley natural, moral, escrita en tu corazón. Tú no tienes que ser cristiano, tú no tienes que ser persona nacida de nuevo para saber que existe el bien y el mal, para saber qué actividades que son buenas y que son moralmente malas. Por el mero hecho de ser humano, tú ya sabes que el bien existe, que el mal existe, y por tanto, ¿no? Vemos incluso en nuestro país, bueno, mi país es el Reino Unido, pero nos entendemos. Estoy viviendo aquí en España desde hace mucho tiempo, pero aquí en España vemos también muchas manifestaciones, personas ateas defendiendo la justicia y condenando la injusticia. ¿Por qué? Porque todos, hasta los ateos, tienen un código moral. Somos incurablemente éticos, seres morales, porque Dios escribió esa ley de obediencia universal en nuestros corazones en el principio. Y en esencia, esta ley natural es la ley moral. La diferencia entre la ley natural y la ley moral es que la ley moral está escrita en blanco y negro en la Biblia, que podemos leer de qué va la ley moral. La ley natural, no. La ley natural es simplemente algo que tenía Adán y Eva en el corazón en el principio, pero no hubo ahí en escritura. Dios no puso por escrito lo que había puesto en el corazón de Adán y Eva, pero estos valores ya estaban en sus corazones. Por tanto, la ley natural es la ley de Dios escrita en el corazón de Adán y Eva en el principio, y la ley moral es la ley natural puesta por escrito. ¿Y dónde Dios escribió por primera vez esa ley moral? Pues en el Decálogo, en las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, ¿verdad? Dios escribió estas 2 tablas de la ley. Por tanto, la ley natural es la ley moral, pero la ley moral es la ley natural puesta por escrito. La ley natural pues no está escrito en ningún libro, sino en el corazón humano. Sin embargo, en su sustancia, en su esencia, la ley que Dios escribió en el corazón de Adán y Eva en el principio es en efecto lo que encontramos en el Decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Y cómo podemos justificar todo lo que venimos aquí comentando? Pues en primer lugar, apelamos a nuestra conciencia. Apelamos a nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos acusa y también nuestra conciencia nos defiende antes de nosotros entrar en contacto con la palabra de Dios. Antes de yo haber nacido de nuevo, antes de yo haber sido expuesto a la enseñanza escriturística, yo tenía una conciencia y yo sabía que había cosas que hacía que, en efecto, yo sabía que había hecho lo malo o que había hecho lo bueno, ¿verdad? Porque mi conciencia testificaba. Por supuesto, mi conciencia no había sido informada por la palabra de Dios, pero independientemente de la palabra, existe una conciencia y sabemos que el ser humano es una criatura moral. Lo que dije antes es incurablemente ético. Es así. Así que nuestra conciencia revela que tenemos esta ley natural escrita en nuestros corazones. Y en segundo lugar, podemos defender esta idea apelando a la propia escritura. Aquí el pasaje clave, porque argumento número 1 es mi propia experiencia de la conciencia, pero argumento número 2 sería la exégesis bíblica, un texto bíblico, que sería, a ver si puedo compartir pantalla, Romanos 2 del 14 al 15, vemos que en realidad es la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí la Biblia enseña que todos estamos bajo esta ley moral de Dios, incluso aquellos que no tienen acceso a la Escritura. Aquí en Romanos 2 está hablando de los gentiles que están sin la palabra. Dice Pablo ahí, cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, cuando los gentiles que no tienen la Escritura, hacen por naturaleza lo que es de la Escritura, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿veis? Son gentiles, no tienen acceso a la Escritura, no poseen un ejemplar de la Biblia,
pero la ley natural está escrita en sus corazones. Lo que tú y yo tenemos en el Decálogo, la ley moral, también está escrita en los corazones de los gentiles que no tienen acceso a la Escritura. Hay una ley natural. La esencia, la sustancia de la ley moral está escrita en el corazón de cada ser humano, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles. Lo que antes dije, yo antes de convertirme al Señor, yo sabía que había cosas, yo creía en el bien y el mal, sabía que me había comportado bien, sabía cuando me había comportado mal. Mi conciencia daba testimonio, es así. Entonces tenemos, número uno, nuestra experiencia, y número dos, tenemos la Santa Escritura. Es que Pablo aquí está diciendo que, vale, los gentiles sin la ley no tienen la Escritura, pero dentro de su corazón, en virtud de ser criaturas de Dios, en virtud de ser hijos de Eva y Adán y Eva, pues, tiene conciencia, saben que existe el bien y el mal, hay una ley universal escrita en el corazón del ser humano. Sam Waldron, voy a leeros una cita de él, textualmente Sam Waldron dice: si los paganos salvajes están en posesión de la ley de Dios, esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación y no ha sido borrada ni aun por la caída. Repito la cita de Sam Waldron. Si los paganos salvajes están en posesión de la ley de Dios, esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación y no ha sido borrada ni aun por la caída. Y de hecho en el contexto de Romanos 2, Pablo está hablando del juicio de Dios, ¿no? Que él también va a juzgar a los gentiles. Ciertamente los gentiles no serán juzgados por las Escrituras, porque no tienen acceso a la Escritura, pero sí serán juzgados por haber pecado contra sus conciencias en múltiples ocasiones, ¿verdad? Entonces todos serán justamente condenados porque todos han pecado contra la luz de Dios. Okay, bueno, ya decimos que somos seres caídos en Adán, su pecado nos es imputado, y más allá de esta imputación de pecado, tenemos la naturaleza corrupta, y esta naturaleza corrupta, en tercer lugar, que nos lleva a violar a nivel actual, a nivel práctico también, pues la ley que está escrita en nuestro corazón. Sabemos que es malo matar al vecino, ¿no? Pero bueno, en esas tribus salvajes la gente mata, la gente roba, la gente insulta a sus padres, y son cosas que sabemos de forma intuitiva, sabemos que son cosas, sabemos que es malo, pero aún así pecamos contra nuestras conciencias. Así que en primer lugar hoy hemos estudiado la ley antes de la caída. Con esto lo que quiero decir, al menos lo que la confesión quiere enseñar, es que la ley no es algo, la ley no es novedosa en los días de Moisés. O sea, la ley no comienza, la ley comienza con Moisés. No, la ley no comienza con Moisés. El ser humano es una criatura pactual desde día uno. Está creado en el marco de la ley. Y bueno, tenemos la ley general que está escrita en el corazón de todos, la ley natural. Y tenemos también este mandato particular, este precepto particular: no comas del árbol del bien y del mal. Así que antes de la caída vemos que el hombre fue creado en el marco de la ley. ¿Okay? Es un ser pactual, está en una relación legal con el Todopoderoso. Y bueno, como vimos también en Romanos 2, Romanos, todos los gentiles han pecado contra esta ley. Así que esto nos sirve, en primer lugar, hoy para empezar. La ley no comienza en los días de Moisés, la ley ya comenzó en los días de Adán. La ley natural, escrita en el corazón, y luego el precepto particular de no comer del bien y del mal. Así que hasta aquí, clase número 1. Muchísimas gracias por la atención. Un abrazo en Cristo, bendiciones, hasta luego. Salud y gloria.